mensaje de hoy le puse un título interesante que me recordó mucho a mi padre cuando era juez en la República Dominicana. No tanto en la época de juez, sino en la época de abogado, porque aunque cuando era juez yo estaba muy pequeño y no recuerdo de eso, pero sí recuerdo cuando era abogado, porque él me llevaba a los juzgados, jovencito, chiquitito, para aprender, para ver cómo se hacían los juicios. Y había un momento, y creo que en Estados Unidos también lo usan, nunca he estado en una corte presente yo en Estados Unidos, pero usaban un término cuando se estaba consultando a la persona a quien se le iba a cuestionar, a levantar su mano y a jurar. ¿A qué? Hablar la verdad y nada más que la verdad. Pero pastor, ¿es posible que un cristiano de letra roja no hable la verdad? Veremos hoy. Usted va a ser jurado. Si usted entra dentro de esos, o entramos dentro de esos que no hablan la verdad, solamente la verdad. Pero como todo lo que hemos visto y vamos a ver en la letra roja, es un asunto del corazón. Hoy el tema no es diferente. Había la ilustración de dos hermanos. En cierta ocasión ellos eran parte de una iglesia local, muy ricos. Ambos eran muy ricos. Incluso eran tan ricos que eran el soporte, la columna financiera de ese ministerio, de esa iglesia. Por lo cual, el pastor que estaba en esa iglesia se veía a veces forzado a permitir cierto comportamiento que tenían los hermanos, porque así como eran de ricos, vivían una vida muy desenfrenada, trataban siempre de ocultar y encubrir hipócritamente sus vidas y eran supuestamente miembros muy comprometidos con la iglesia. Pero llegó un pastor nuevo y como escobita nueva barre bien, el pastor de inmediato se dio cuenta del comportamiento errático, pecaminoso y malo de estos dos hermanos. Como pasa en la vida y como he visto en muchos funerales, uno de los hermanos murió y como el otro hermano vio que había un pastor nuevo que ya sabía la situación real de él y de su hermano, se le acercó y le dijo: pastor, yo he visto que hay una necesidad de terminar de pagar el edificio. Yo me comprometo a pagarle el edificio completo, lo que queda de la hipoteca, solamente con una condición: que el día del funeral de mi hermano, usted diga que mi hermano era un santo. Una posición un poquito incómoda para el pastor, porque por un lado puede irse los ojos y decir: oye, ese hermano va a pagar lo que queda aquí, nos vamos a liberar de la hipoteca. Y por otro lado, saber la verdad de lo que es un sinvergüenza. Pero no se lo decimos muchas veces. Entonces, el pastor dijo que haría exactamente lo que él pidió. Y esto fue lo que hizo. El día del funeral, le voy a leer lo que él dijo sobre el hermano fallecido. Este hombre era un pecador impío, malvado hasta la médula. Era infiel a su esposa, engañaba en sus negocios, era iracundo con sus hijos y un hipócrita en la iglesia. Pero comparado con el hermano, era un santo. Al barco lo dio para abajo, para el agua. Ya usted sabe la historia, el hombre cumplió su palabra. No creo que le hayan pagado el edificio. Pero yo creo que esta palabra de Jesús hoy, vamos a entrar en ella de manera rápida, en el versículo 33, nos va a llevar un poquito a ver lo que es decir la verdad. La verdad, solamente la verdad.
Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, a los anteriores que yo, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ahí viene Jesús a subirle la barra a los discípulos, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza vas a jurar, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otra palabra, lo que no es así, a azufre me huele. Yo creo que al llegar a la verdad, hay un paralelismo entre lo que Jesús y el Antiguo Testamento enseñaba en esta verdad de Jesús. A menudo lo que Jesús le está enseñando a los judíos, ya ellos lo sabían. No era nada nuevo. Y creo incluso que al llegar a hablar de la verdad o las mentiras, estos judíos creían como creencia que lo que Jesús decía y enseñaba era como preaching to the choir. Era, are you talking to me? Tú me estás predicando a mí sobre la verdad. La verdad es la verdad. Esa era la actitud que ellos estaban tomando. Pero Jesús sabía que partiendo de esa premisa, yo me encuentro hoy en esta misma situación. O sea, yo le estoy predicando a creyentes que supuestamente no son de la multitud, sino son creyentes de letras rojas. Y les voy a predicar hoy sobre lo que es la verdad y sobre lo que es la mentira. ¿Y qué enseña Dios, Jesús, en su palabra cuando le subió la barra al mandamiento? No perjurarás, no mentirás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No tuve la oportunidad la semana anterior, como dije, pero habían dos escuelas rabínicas de un rabí, que trataban el tema del divorcio entre el pueblo de Israel. Por eso le estoy diciendo que esto no es nuevo. La gente se viene divorciando por generaciones. Una era la de Rabí Shammai, esa era una escuela. Y otra escuela era la de Rabí Hillel o Hillel. Dos escuelas rabínicas. El primero, Shammai, creía que una persona, una pareja, se podía divorciar de su esposo o de su esposa si había adulterio en la relación de parte de uno de los dos. Tenía autoridad sin ningún problema de pedir carta de divorcio. Esa era la escuela de Shammai. La escuela de Hillel decía que usted se podía divorciar por cualquier causa. Y ahí es que yo creo que hemos entrado en esta época a seguir una de esas dos corrientes. ¿Por qué razón me divorcié? Porque hubo adulterio en la relación. Yo me divorcié. ¿Y tú? Porque me quemó el arroz, el concón, que digo mal. Entonces te divorcio. Entonces, ese era de la escuela de Hillel. ¿De qué escuela es usted? ¿O a qué escuela usted ha practicado? Sea usted el jurado. Pero a la hora de decir la verdad, oiga lo que creía Shammai, la persona está tan casada en un marriage con la verdad que tiene prohibido hasta la cortesía ordinaria. ¿Qué quería decir él? Él decía, el judío está casado con la verdad, que no puede darse el lujo ni siquiera de ser cortés y mentir. Ejemplo, usted lo invitan a una boda y en la boda, oiga mi hermano, la novia está fea. Y usted, creyente, está sentado invitado a la boda y de que ve a la novia le dice, ¡ay, qué hermosa tú estás! ¿Sabe lo que decía Shammai? Eso es mentira. Eso no es verdad. Di lo que tú sientes. Di lo que tú sientes. O como los alumnos que la maestra de matemáticas se enfermó
y le mandaron, después de tener varias semanas en el hospital, le mandaron una tarjeta, de ese que mandamos que le dicen, mira, escríbele algo aquí al pastor. Y usted escribe, querido pastor, le amamos mucho, esto que lo otro, pero el día anterior estaba hablando de mí. Entonces le escriben a la maestra, y le mandan una tarjeta. La maestra en el hospital recibe la tarjeta, le dice, maestra, queremos que nuestro deseo es que usted se recupere y que vuelva de nuevo al salón de clase por votación 15-4. O sea, 15 que sí, 4 que no. Eso es ser genuino, eso es ser real, eso es hablar la verdad. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y mentimos. Y lo tomamos a la ligera. Y el israelita, el judío, estaba teniendo ya un relajo con hablar la verdad o disimular la verdad. Yo siempre he escuchado que una mitad verdad es que es una mentira completa. Entonces, ¿estás hablando la verdad? No, yo le dije que era mi hermana, como hizo Abraham con el faraón. ¿Y esa quién es? Esa muchachona tan hermosa, ¿quién es? Oh, esa es mi hermana. ¿Pero por qué dijo que era su hermana? ¿Ella era su hermana? Sí. ¿Pero qué era también? Su mujer. Entonces, ¿por qué mientes? Por temor. Y yo creo que muchas veces estamos mintiendo por muchísimas razones y no nos estamos dando cuenta que Dios en los cielos se está dando cuenta. Así que, por favor, no me inviten a muchas bodas, ¿ok? Porque me ponen en una posición un poquito incómoda también. O usted se queda callado y no dice nada. Así que, ¿cuándo es mentira? ¿Cuándo lo que yo digo no es verdad? Y es una mentira que el Señor tiene que agarrar a los discípulos y decirle, oigan, cuando la verdad no es toda la verdad y nada más que la verdad, es una mentira. Es una mentira. Y definitivamente los discípulos que están sentados estarán siendo retados y sacudidos por el maestro. Hoy, nosotros que lo leemos en letras rojas, que se lo dijeron a otros discípulos, igual que usted y que yo, hoy nos podemos sentir retados, exhortados y yo creo que hasta sacudidos a un momento de confesión de pecados y de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor le está citando a Levítico 19 cuando le dice, habéis oído, no perjurarás. O, en otras palabras, si no cumplirás, como dice él al Señor, tus juramentos o tus promesas. Estaba diciendo una referencia al mandamiento de la ley, de los 10 mandamientos, el decálogo, que decía el tercer mandamiento, y a mí me impresiona cómo Jesús empieza. Él empezó con el sexto mandamiento, no matarás. Oye, Señor, empieza en orden. Empieza con el primero, con el segundo, con el tercero. ¿Será que el problema más grande era ese entre los discípulos? Su problema de corazón era los deseos de matar al hermano que había. Pero gracias a Dios, en el siglo XXI, especialmente en Iglesia Real, no existe ese tipo de pecado ni de problema. Gracias a Dios, ustedes ya arreglaron sus asuntos, porque ustedes entendieron que usted es un creyente de letra roja y que usted se iba a mover a la acción, a hacer lo que tiene que hacer, sin mentir. Los judíos tenían una costumbre. Ellos tenían la costumbre de que ellos juraban solemnemente, y ahí es que utilizan, era como apelar a Dios como testigo. Es como usted dice, te lo digo. Es más, te lo digo como Dios como testigo. Cuando usted mete a Dios en esos asuntos, mejor será que sea verdad lo que usted dice. Mire el versículo 34. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, interesante, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni siquiera por tu cabeza. Los judíos torcieron con su hipocresía ese mandato.
Entremos a la Palestina de esa época. Hay un comentarista apellido Thompson que dice, este pueblo, hablando del pueblo judío, es terriblemente profano. Todo el mundo maldice y jura cuando está furioso. Ningún pueblo que yo haya conocido jamás puede compararse con estos orientales en cuanto a profanidad en el uso de los nombres y de los atributos de Dios. El mal hábito parece ser universal. Él le está diciendo, yo he viajado a muchas naciones, pero nunca he visto a gente que maldiga más y que use el nombre de Dios en vano que el judío. Increíble a los que le fue dado esta ley. Increíblemente, en los días de Jesús seguía siendo muy parecido. Y yo creo que era común y cotidiano, aún todavía hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de juramento hacían ellos? Cuando ellos hacían un juramento en una conversación o en una negociación, habían dos tipos de juramentos. Tienen que tomar todo esto en contexto para que podamos llegar a nosotros. Porque el contexto de Jesús le está hablando a judíos que ya eran parte de los discípulos. Así que ahí entramos nosotros y nos llevamos también nuestro ramplanazo. Lo que aplicaba para ellos, aplica para mí hoy 2000 años después. Habían dos tipos de juramento. Un juramento frívolo, que era cuando no era necesario haber jurado. Por tu vida que haré esto. Usted está jurando ahí. Por mis 3 hijos te lo juro. O por mi madre. El que se jura por una madre. Yo digo, wow, llegó a lo último. Por mi madre santísima que te lo juro. Oiga, hermano, hermana, tenga cuidado. Los judíos estaban usando eso de una manera muy relajada y frívola. Yo no sé, pero para mí estar escuchando esto, estoy escuchando una conversación diaria de muchos de nosotros, donde para poder confirmar que lo que usted está diciendo es la verdad y nada más que la verdad, tiene que jurar por algo o por alguien. El judío estaba haciendo eso. Y por eso que Jesús le dice, qué increíble, que tomen el tercer mandamiento y lo tuerzan hipócritamente, de tal manera, haciendo juramentos frívolos. Había otro tipo, yo dije que eran dos, de juramento que era el evasivo. Había un juramento que era para evadir la responsabilidad. Cuando se jura para evitar algo. Los judíos no necesitaban hacer estos dos, pero ya era su costumbre. En sus diarias vivir, en sus diarias conversaciones, en sus diarios negocios. Yo te juro que eso tiene 2 libras en sus negocios y no tenía 2 libras porque la pesa estaba arreglada. Entonces, era un diario vivir que Jesús tuvo que enfrentarse. Y aquí es el coaching de Jesús. Aquí es que Jesús viene a ministrarle a ellos y al grupo que está sentado ahí. Nadie puede dejar a Dios fuera de la ecuación. En otras palabras, cuando ellos decían, te juro por el cielo, decían, yo no juré por Dios. Yo no usé el nombre de Jehová en vano. ¿O no? No, yo juré por el cielo. O usaban, te lo juro por la tierra. Pero tampoco era una manera de decir, yo no juré por Dios. O te lo juro por mi cabeza que ruede. Si no es verdad o si es verdad lo que te estoy diciendo. Entonces Jesús tiene que tomar una acción que hacían. Ejemplo, cuando Jesús le dice, ¿puedes jurar por el cielo? Pregunta, ¿quién está en el cielo? Dios. Pregunta, ¿cuál es el estrado de los pies de Dios? La tierra. ¿Cuál es la capital, la ciudad de Dios? Jerusalén. Y tú puedes agregarle a tu cabeza y decir, ya no quiero más canas. Quiero solamente pelo negro o rubio, pero que no me nazca ningún cabello blanco. ¿Puedes hacer eso? No. Entonces no puedes ni siquiera jurar por tu cabeza. Y esa es una verdad eterna. La vida, mi vida, toda la vida no puede dividirse en compartimientos. Nosotros tenemos la costumbre de dividir en compartimientos. No podemos decir, Dios está involucrado en esto, en mi vida, pero en esto no. Dios no está en pedacitos.
Dios está en control de mi vida completa. El domingo como el lunes, como el jueves, en Real, en España, donde yo esté. Dios está observándome, dirigiéndome, guiándome. Entonces no podemos poner compartimientos. No hay un lenguaje en la iglesia y otro en el trabajo. No hay un lenguaje en una clase de escuela dominical y otro cuando yo me siento a hacer un negocio con una persona. Dios dice, yo no funciono así. Yo funciono que siempre estoy en la ecuación de tu vida, tanto en el negocio como estoy en la iglesia. Como estoy en tu barca, así estoy en tu matrimonio, así estoy con tus hijos. Yo estoy en la ecuación en todo tiempo. Desde el momento que tú dijiste, yo me rindo a ti, entra a mi vida, toma mi vida y ahora guíame. Me diste la entrada, yo tengo control absoluto de todo. No es por compartimientos. ¿Usted entiende eso, que Dios está en todas partes? ¿Usted lo entiende, iglesia? Entonces yo creo definitivamente que no podemos decirle, Dios, involúcrate en esta decisión mía, pero en esta no. No. Tú me das todo tu corazón y yo me encargo de todos los departamentos, por sucios que estén. Yo me encargo de trabajar en ellos. Pero ¿sabe qué hacemos? Nada más queremos ceder partecitas. Sí, yo quiero que tú me arregles el matrimonio, pero no te metas en mi finanza. O te arreglo la finanza, pero no te metas en mi familia, en mis compromisos. No, Dios dice, o todo, o qué, o nada. ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Qué hemos rendido a Dios? Y eso es una verdad eterna. Él escucha cada palabra. Él escucha cada promesa. Wow, si nosotros creyéramos esa verdad. Si nosotros creyéramos esa verdad, hay muchas promesas que nosotros hacemos frívolamente. Necesitamos voluntarios para el ministerio de niños. Para poner uno, que es el que más voluntario tiene o que más necesita. No, apúntame. Yo voy a estar en el ministerio de los niños. Pero ¿qué sucede? Llega el domingo, usted está apuntado, como el domingo usted va a servir, pero usted dice que no va a venir. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está rompiendo un compromiso que usted hizo delante de Dios y delante de los hombres. Y lo tomó frívolamente. No importa, ellos van a buscar a alguien. Incluso a veces buscamos excusas. Te toca cantar. Te citaron a cantar y usted puso que sí que iba a venir. Llegó el jueves, tuvo un pleito con el marido y dice el viernes que no se siente con deseo de cantar el domingo. Vamos a suponer. Pero no buscó un sustituto, como es nuestra regla. ¿Quién te va a sustituir? ¿O se lo va a dejar ese lío a la iglesia? A que resuelva a la última hora. ¿Sabe lo que hace Dios? Él está observando. Créame, más de lo que usted se imagina. Y por eso quizás es que su vida es un desorden. Es una anarquía. Si no es ya una apostasía. Porque queremos a Dios ponerlo en las partes que a mí me interesa y me conviene. Pero cuando no me conviene o no me interesa, ¿qué me importa? Y Dios le está diciendo a los discípulos, yo estoy en todo lugar. Yo estoy en cada momento. Y los judíos se creían que por no mencionar la palabra Dios, que incluso tiene una manera bien singular para mencionar a Dios sin mencionarlo. G-raya-D en inglés. Porque no pueden mencionar el nombre de Dios. Porque es santo, santo, santo. Mira a qué nivel llega la hipocresía. O sea, no lo menciono, pero lo menciono. Es como cuando yo digo, oh my gosh. ¿Pero qué tú querías decir? Oh my God. Pero no, eso tomar el nombre de Dios en vano. No, pero yo no lo dije. No lo dijiste de labios, lo dijiste de corazón. Porque tu problema es el corazón. Yo tenía un problema cuando recién me convertí, que yo usaba una palabra muy a menudo, era una mala palabra que no puedo decirle aquí. Pero esa palabra me salía de los labios como flor de piel. Y como ya me convertí al cristianismo, yo sabía que tenía que limpiar esta basura de lengua. Cristianizarla.
hacer la diferencia. Y que los que eran mis amigos y mi familia ya no la vieran. Oye, y se soltó esa mala palabrota ese hermano, o ese cristiano o cristiana. Entonces yo, no sé, inconscientemente o lo escuché de otro, no sé. Yo empecé a usar la palabra miércoles. Yo no dije la palabra. Yo dije miércoles, un día a la semana. Pero el énfasis que yo le daba al mier le puede llevar a la palabra que había en mi corazón. Iglesia, ¿es una hipocresía, sí o no? Y yo tenía eso por costumbre. No, yo no dije la mala palabra. Yo no dije esa palabra. Yo dije miércoles. Hasta que una vez un hermano, no recuerdo si fue un pastor o alguien, me dijo, Martín, ¿qué tú quieres decir cuando tú dices miércoles? Y ahí yo hice clic. Ya es muy raro que usted me oiga decir miércoles, a menos que ahora lo mencioné, pero tome el contexto. Cuando yo estuve en Venezuela, me rodeé de cristianos venezolanos, con respeto a los venezolanos. Y yo no conozco el lenguaje, aún las malas palabras del venezolano, porque cada país tiene sus malas palabras. Sus palabras que son ofensivas, insultos, malas, son palabras malas. Y yo oía, Bértale. Ojo, venezolanos. Cuando yo estoy diciendo Bértale, ¿qué quise decir? Usted sabe cuál. Entonces, ¿sabe lo que es eso? Hipocresía. Y es pecado, by the way. Igual que el miércoles, el jueves, el viernes, el martes, el día que usted quiera. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Creyendo que Dios está en el miércoles, pero no está en la miel. Que Dios está en el Bértale, pero no está en la otra. Y hacemos todo en todas las culturas eso. Y se ha vuelto algo frívolo, normal. Yo he escuchado hermanos aquí que son incluso líderes de barca decir palabras que para mí son muy ofensivas. Muy ofensivas. Y la sueltan, mira, como perro por su casa. Nada más voy a usar dos palabras que los cubanos usan. No. Póngame atención. En dominicana, yo no sé si usted lo sabe, pero para un dominicano esa palabra es una palabra mala. Y usted la suelta como beberse un vaso de agua. Póngame atención. Eso es un problema del corazón. Y de la abundancia de él sale la boca. Examina tu corazón. ¿Hay otra palabra que usted puede decir que no sea esa? ¿O te ha sido tan difícil coger un jabón y un estropajo y lavarte la boca sucia que tienes? Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Y lo está enfocando de una manera que él sabía que eso venía por generaciones. Era fácil, pero no lo dije. Yo no lo dije. Yo dije otra. Dios en algunas partes y en otras no. Dios está en una parte de mi vida y a pesar de que había una multitud en ese monte, Jesús le está hablando a sus discípulos, a los hijos de él, a los de letra roja. ¿Cuántos hay aquí que son discípulos de Jesús? Levánteme la mano. No, ahora casi nadie. Discípulos de Jesús, que puedan considerarse, yo soy un discípulo, seguidor fiel de Jesús. A eso él le está hablando. El resto es multitud. Es multitud que va a coger, va a hablar, va a seguir. No le importa lo que le diga Dios, lo que le diga nadie. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente nos hacemos preguntas porque aquí es que donde aterrizamos el avión, como dice Omar, en el versículo 37. Porque usted dice, pues el pastor se pasó 35 minutos hablando de los judíos y de lo que los judíos estaban haciendo. Y a mí, ¿en qué me atañe eso? Versículo 37. Entonces, ¿qué se puede llevar Martín hoy para su casa? Que mi sí sea sí y que mi no sea no. No es sí, pero si me da la gana el día anterior es no. O no es no, pero al ratico sí. No, yo no voy a venir a ser padre. No me interesa aprender de paternidad ni maternidad y mis hijos, total. Ya yo no sé ni lo que voy a hacer con ellos, por eso mismo.
porque no le da la importancia, no le da la prioridad y lo estamos perdiendo. Pero no voy a... Y después viene, quedan espacios. Pero mi hermana, usted dijo que no. Ahora dice que sí. ¿Cómo las cosas? ¿Sí? Bueno, no, sí. Estamos en ese relajito siempre. Pero es frívolo, no importa. Lo hacen todos. Pregunta, ¿está Jesús entonces prohibiendo que hagamos juramentos? ¿Sí o no? Porque el judío tenía esa costumbre, pero ahora le dice, olvídense del juramento. Martín, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y yo sé que Jesús no está prohibiendo el juramento. Yo lo sé que no. ¿Por qué? Yo juré ante el altar. Yo juré ante el altar. ¿Y qué tú juraste, pastor? Yo juré que me estaba casando el 19 de septiembre del 1987 y que yo iba a quedarme con Lisette para toda la vida. Yo lo juré eso, delante de Dios y delante de mi familia y mis hermanos en Cristo. ¿En qué condición tú hiciste ese juramento? Sin condición, incondicional. Oh, y si te va mal, yo me quedo con ella. Yo creo que Dios, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Ah, pero mis circunstancias, todo el mundo tiene su historia. Todo el mundo tiene sus circunstancias por las cuales usted está justificado de haberlo hecho. Amén, eso entre usted y Dios. Yo juré ante el altar, en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Estemos bien o estemos mal, vamos a tratar de que nuestro matrimonio funcione como lo enseña la palabra de Dios. Eso es un juramento. Dios dice en Génesis 9 y 11 que Él juró. Entonces, si Dios juró, el juramento no es jurar, que dice Dios que no jure. No, no. Vamos a ver que no es eso. Él juró que no vendría un diluvio más nunca sobre la faz de la tierra. ¿Ha venido algún diluvio? No. Y no va a venir. ¿Por qué? Porque Dios lo juró. Segundo, en Lucas capítulo 1, versículo 73, el juramento que Dios le hizo a Abraham: haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. Dios lo juró, como juró también en Hechos 2 que Él iba a resucitar a su hijo de entre los muertos. Entonces el problema no es jurar, el problema es que si es verdad lo que estás jurando, si es verdadero que lo vas a cumplir. Si no, no jures. Porque es mejor que tú no prometas a que tú prometas algo y no lo cumplas. Eso enseña la palabra. Entonces, no sea ligero al hacer compromisos. Y por eso que la palabra dice, mejor es que no le prometa a que tú prometas y no cumplas. Las consecuencias de hacer lo segundo son mucho más difíciles que la primera. Y en la ley mosaica se prohibían falsos juramentos. En otras palabras, no metas a Dios si no lo vas a cumplir. No te metas con Dios. Jesús no permitiría tampoco que sus seguidores justificaran el mentir, haciendo juramento. Te lo juro por mis hijos. ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Yo no lo voy a cumplir, pero como no es verdad, tiene que meter algo. Y los pobres 3 hijos en la casa sin saber que la mamá juró por ellos. Increíble. By the way, en 1888, hubo una ley que está en la Constitución de Estados Unidos, que a usted le da el derecho de afirmar en lugar de jurar en una corte. ¿Usted ha visto que la Biblia, usted jura que va a decir la verdad y toda la verdad? Usted tiene un derecho. Por la Constitución, en 1888, se hizo ese amendment. Que usted dice, yo no quiero jurar, yo quiero afirmar. Y puedes hacerlo legalmente. Consúltelo. Entonces, no tiene ni siquiera que llegar el momento de que usted se diga, pero ¿y si tú lo dices? ¿Y si es mentira lo que tú vas a decir? Cuidado, porque Dios también está en la corte. Y definitivamente, a veces nos creemos que Dios no está en el sistema judicial tampoco.
Cuando yo vine a este país, yo ya llevaba ya muchos años sin estatus legal. Y mi padre me decía a mí, mi papá abogado, el tremendo juez de la tremenda corte, ¡a la reja! Usted sabe, tres patines, lo mejor que ha dado Cuba. Yo no veía un juego de pelota hasta que yo no viera tres patines. Era una cosa seria para mí. Era prácticamente religioso para mí escuchar tres patines. Y mi padre me dijo, llegó aquí preocupado por mí. Oye, Martín, ya tú tienes 4 o 5 años sin tener nada, ni definirte, ni nada. ¿Por qué no te divorcias y te casas con una americana? Dios sabe que no es verdad. Que es por salvar tu situación. Y después que te salgan los papeles, tú te divorcias y vuelves y te casas con un liceo. Y yo le dije, papi, tú no me vas a entender, pero yo no voy a hacer eso jamás. Jamás. Prefiero que me agarren y me manden para Dominicana, que total, yo nací ahí. Así que yo no voy a hacer eso. Y no lo hice por 10 años. Hasta que Dios milagrosamente me dio mis papeles. Pero claro, era más fácil. Ay, no era fácil. Y yo no conozco creyentes que han hecho ese tipo de cosas. Tan justificados. Porque yo no mentí. Yo no hice nada malo. Y Dios en el cielo. Qué increíble. ¿A qué nivel llegamos? ¿Somos cristianos de letras rojas? ¿O somos cristianos de... Depende. ¿Depende de qué? Depende de si me conviene o no me conviene. ¿En qué? Ahora viene a llenar los taxes. ¿Cómo los vamos a llenar? Depende. ¿Depende de qué? De que si le pongo una tía, me van a dar más dinero. Y usted sabe que le está mintiendo no solamente a la IRS, no solamente a la IRS y al gobierno norteamericano. Usted le está mintiendo a su familia, le está mintiendo a Dios. Para que le den 1,200 pesos más. ¿Cuántas veces llenamos cosas que sabemos que no son verdad? O, mejor aún, estas son las más cristianas, que es una parte de la verdad, es media verdad. O cuando nos sentamos en los negocios, que usted se pone a llenar papeles y está hablando con la persona con el que va a hacer el negocio, y usted sabe en el fondo que usted le está dando, mire, un mataconejo, que eso no tiene nombre. Que cuando él dice, tú firmaste, no lo leíste. Y Jesús dice, wow, qué nivel. Ahí es que le sale a uno, oh my gosh. Pero no lo dije. Lo dije, pero no lo dije. Creo que nosotros ganaríamos las Olimpiadas en hipocresía y mentira. Y cuidado si en real hay muchos campeones olímpicos aquí. Me toca servir el domingo que viene, no lo hago. ¿Sabes lo que decimos? Katy, no me siento bien. ¿No te sientes bien y el día anterior estabas en una fiesta? Pero el domingo no te sientes bien. Creo que Jesús nos está tocando la sila del corazón. ¿Qué esperamos de los jefes en una empresa? Jefes cristianos. A veces nosotros con jefes, el jefe nos dice, di esto, di aquello, di lo otro. Si me llaman o viene el señor tal, dile que yo no estoy aquí, lo que sea. ¿Y sabe lo que usted hace como creyente? Eso es lo que le digo al jefe. Y usted sabe que es una mentira. Pero no le pasa nada. Siga, le van a pasar factura. Y de la factura que quiebra y rompe. Y que de los empleados que adulan a los jefes, siendo mentira. ¿Sabe para qué? Para una mejor posición. O obtener algo de las personas. Por eso cuando la gente me dice, ay pastor, yo sí lo quiero. ¡Zafa! ¿Cómo sé yo que es genuino o no? Amiga, usted llegó a la iglesia ¿cuándo? Hace 2 meses. Y dice que me quiere, usted ni me conoce. ¿Cómo me puede querer si no me conoce? Porque como hemos visto en las series que hemos visto, uno se enamora más y conoce más a la persona y hace más intimidad mientras más relación está teniendo con esa persona. Usted nunca me ha invitado a su casa y dice que me ama con locura. Ni ha ido a la mía ni yo a la suya. Eso no puede ser así. O no, es que como somos cristianos nos amamos todos. Eso es muy general. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Por lo menos 120 cuando se fue. Y de esos, ¿cuántos eran los más cercanos? 12. Eso sí podían decir. Y de los 12, 3. Esos sí conocían el corazón y Jesús conocía sus corazones. Por eso le echaba un boche al más lindo. Cuando iban caminando ya y le está diciendo a Juan lo que le va a acontecer
Señor, y si eso es a él, que a mí qué. Y era como que el Señor se viró y le dijo, ¿a ti qué te importa? Es contigo que están hablando. Decimos cosas sin querer, bromas, relajos, malas palabras, y después solemnemente le cantamos a nuestro Dios. Y Santiago me dice, puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. En ninguna manera. ¿Cómo con una boca mía, unos labios, yo puedo bendecir a Dios y al rato maldecir a una persona? O mentir sobre esa persona. O asumir que es una mentira. Porque tú estás suponiendo que esa persona es eso o aquello. ¿Tú lo verificaste? No. Entonces, ¿cómo tú sabes? No, porque yo he visto, ¿tú lo verificaste? No. Entonces tú estás levantando falso testimonio contra un creyente quizás. Yo he escuchado honestamente hasta predicadores y uno de mis preocupaciones. Como yo tengo una personalidad que habla mucho, ya yo me he encontrado con otros que hablan más que yo, pero honestamente, por mi personalidad yo hablo mucho. Y la Biblia dice que el que habla mucho, peca mucho. En otras palabras, callémonos la boca, porque en la multitud de palabras hay pecado. Y como yo hablo mucho y predico, tengo que tener cuidado de que por traer un pensamiento o algo que quiero encajar con la enseñanza, diga algo que yo no he verificado y que sea una mentira que salió en Google o que me lo dijo un pastor. Es muy fina la línea de pisar y entrar donde paso de la verdad a la mentira. Aún predicando es muy peligroso porque todo eso que hacemos se convierte en una mentira. Voy a cerrar, ya que está la música hace ratico, con una ilustración. Sucedió en Casablanca. Fue un encuentro mundial para traer la paz a un mundo que estaba revuelto y patacabeza, con guerras, invasiones y mucha muerte. En esa reunión estaba Winston Churchill y el presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos. Y después de reuniones quedó tan atrapado y emocionado con los acuerdos bilaterales que le dijo estas palabras a Roosevelt: vamos a firmar lo que hablamos. Es bueno documentar y firmar tal como hablamos, el tal día, tal fecha, tal cosa, acordamos, pam, 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 pam. Y él dice, voy a escribirlo y se lo voy a mandar, presidente Roosevelt. ¿Sabe lo que le contestó el presidente Roosevelt? Una frase que impactó a Churchill por el resto de su servicio al país y por el resto de su vida. Él le dijo, no es necesario, señor Churchill, su palabra es suficiente para mí. Se acabó. ¿Sabe por qué? Porque para ese presidente, el sí sea sí y el no sea no. Así que no perdamos tiempo llenando papeles. Si los dos tenemos la actitud de cumplir lo que estamos prometiendo, démosle para adelante. Si usted tiene que jurar todavía hoy en día, siendo un creyente por algo, eso me huele a azufre, porque me puede lucir que lo que estás jurando o sea una mentira, o porque tú tengas ya las intenciones de no cumplir lo que estás prometiendo. La Biblia dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Cómo están los tuyos hoy? Vamos a orar. Padre, si así es que vamos con esta letra roja en el capítulo 5, ¿qué será cuando lleguemos al capítulo 7? Pero sí, Señor, estas palabras tuyas están siendo necesarias para retar nuestra vida de creyentes genuinos y reales. Pecadores, sí. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y cuando cometamos esos pecados, venir a ti en confesión y arrepentirnos de corazón. Y que me ayudes a cambiar mis palabras, mis frases,
aun si es necesario, mis bromas, porque sin darnos cuenta podemos estar maltratando a alguien. Señor, delante de todos mis hermanos y hermanas, te pido perdón por las veces que jugué a usar palabras que no eran malas, pero que en mi corazón eran malas. Ahí estaba la intención. Te pido perdón una vez más. Y las veces que he compartilizado mi creencia en Dios y que la he limitado al domingo o al día de la barca, pero llegan los demás días de la semana y es un infierno lo que se vive en casa o en mi relación o con mis hijos o con mis amistades. Señor, líbrame, Padre, de vivir doble vida. Si usted también tiene que venir a Dios por las veces que le dijeron, oye, me voy a las 5, pero márcame a las 6. ¿Cómo? O sea, pónchame a las 6, pero me estoy yendo a las 5. Es una mentira. Y peor aún, además, ¿qué es? Un robo. ¿Será posible eso? Que salga de una misma fuente agua dulce y agua salada. No voy a hacer un llamado por el tiempo, los niños están ya desesperados. Pero esta noche usted tiene una oportunidad única, como flechas. ¿Por qué? Porque lo que yo vivo y he vivido en mi hogar, mis hijos los absorbieron. ¿Y sabe quiénes lo están absorbiendo ahora? Mis nietos. Lo único que con una versión mejorada, porque están mis hijos en el proceso. No se hagan locos. No podemos corregirlos si cuando nos da la palabra de Dios herramienta, hacemos caso omiso y descuidado. Seamos diligentes. Si es verdad que tú amas a tus hijos. Que el Señor le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.